tardes, queridas amigas, queridos amigos, muy bienvenidos. Estamos ya en la hora, a las 6 de la tarde, y en virtud del tiempo queremos ser puntuales. Me presento, mi nombre es Isabel Eluchán, soy historiadora, me dedico hace más de 20 años a hacer cursos y charlas de historia, junto a mi hermana Florencia, escritora. Hola, hola. Vamos a estar a cargo de este emotivo homenaje el día de hoy en torno a los 80 años del Premio Nobel de una de las más grandes mujeres de nuestra historia, nuestra querida Gabriela Mistral. La verdad que una especie de madre de la patria para algunos, la chilena más grande de nuestra historia para otros autores, una poeta absolutamente notable, una pensadora pedagógica totalmente revolucionaria, una mujer muy adelantada a su tiempo, vanguardista, adelantada, pionera, una imagen de cierta forma también personificada de la pasión y del dolor. Una mujer reservada, sí, una mujer que va a ser muy recelosa de su intimidad durante toda su vida y va de dejar detrás de sí un halo de misterio, de fascinación, una mujer absolutamente cautivante. Va a conquistar el mundo y va a hacer a Chile famoso en el mundo, que eso va a ser absolutamente decisivo. La obra de Mistral permite claramente entender el mundo de hoy, porque ella fue bastante incomprendida, vamos a ver, en su época, y tenía una relación confusa con Chile, una relación contradictoria con Chile, una relación de añoranza con su tierra versus incomprensión de ciertos personajes y de ciertos grupos intelectuales que la verdad que van a generar una cierta antipatía y un cierto rencor por parte de ella hacia determinados grupos chilenos, hay que decirlo, tenía un miedo sí a ser desvalorada. En esta maravillosa imagen que podemos ver, hablemos un poquito de ella a nivel, primero físicamente, era una mujer muy alta, medía casi 1,90 m, o sea, era absolutamente una figura majestuosa. Tenía unos ojos verdes preciosos, una sonrisa absolutamente encantadora, unas manos muy bonitas. No se maquillaba, como vemos, se dejaba las canas en una época también, que eso no era común en la época. Se vestía con polleras largas, con abrigos largos que le llegaban hasta el tobillo. Fumaba mucho, fumaba bastante en una época en que todavía las mujeres costaban y no fumaban tanto en público, la verdad. Hablaba bastante lento, hablaba pausado, no seguía de cierta forma la pauta de lo femenino porque ella nunca fue muy vanidosa ni muy preocupada, la verdad, de ese tipo de cosas. Reivindicaba sus rasgos indígenas, la verdad que criticaba que los chilenos no, se sintieran totalmente blancos y no reivindicaran y no ensalzaran sus rasgos mestizos, siendo que la verdad que todos nosotros aquí presentes somos básicamente una raza mestiza. Pero para entender a esta gran mujer, esta majestuosa mujer, vámonos a sus orígenes, vámonos a lo que es la región de Coquimbo, al año 1889, donde el 7 de abril, que hoy día ya se declaró el día, este año se declaró el día de Gabriela Mistral, el 7 de abril, nace Lucila Godoy Alcayaga en la casa de su abuela materna, en Vicuña, en la zona entonces del Valle del Elqui, que obviamente a día de hoy esto es un museo. ¿Quiénes fueron sus padres? Su padre va a ser don Jerónimo Godoy Villanueva. Mire lo interesante de esto, un profesor, un poeta, un payador de ascendencia española natural de San Félix, por lo tanto en gran medida del padre va ella a heredar todo lo que es el talento literario, y de doña Petita, de Petronila Alcayaga Rojas, de ascendencia vasca, que era modista de profesión. El mismo día que nace la van a bautizar, lo que muestra que estamos en una familia católica cristiana, que eso es bien significativo también, en la parroquia La Inmaculada Concepción de la ciudad. Por el lado de su madre, Mistral va a tener una media hermana mayor que va a ser fundamental en toda su formación, doña Emelina Molina Alcayaga, hija de Rosendo Molina Rojas, quien de hecho va a ser su primera maestra y va a enseñarle, vamos a ver, todos los primeros años de su formación. Y por el lado de su padre, que también vamos a hablar de esto, va a tener un hermanastro que es don Carlos Miguel Godoy Vallejos, que me referiré a él en un tiempo más, en una par de imágenes más. 1892, Lucila tiene 3 años y el padre abandona a la familia. El padre se va de la zona del Valle del Elqui, se va a otro lugar y forma una nueva familia. Pero hay que decir que Gabriela siempre lo quiso, siempre lo defendió, siempre lo protegió, quizás porque sabía que de él venía también su talento literario. Cuenta que revolviendo papeles encuentra unos versos muy bonitos
esos versos de mi padre, dice ella, los primeros que leí, despertaron mi pasión poética. Pero hay que decir que efectivamente ella va a nacer en el peor de los escenarios posibles, fines del siglo XIX, mujer, que era muy complejo en esa época, rural, en la zona rural, van a ser en el campo, en una familia disfuncional. Ya el padre a los 3 años abandona la familia, por lo tanto estamos en un círculo eminentemente femenino. Una familia de escasos recursos, además con rasgos indígenas que yo les cuento que ella misma reivindicaba. Toda su infancia la va a pasar en diversas localidades del Valle del Elqui, nuevamente en un entorno de mujeres, con su madre Petita, con su hermana Emelina, con sus amigas de la zona del Valle del Elqui. Entre los 3 y los 9 años va a vivir en la localidad de Monte Grande. Y va a ser Monte Grande, la verdad, el lugar que ella va a considerar su ciudad natal, va a hablar de su amado pueblo. Y va a ser ahí donde en realidad ella va a realizar una especie de pacto con la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes majestuosa, la cual ella admiraba bastante y va a estar plasmada en muchos de sus poemas. Es tanto el amor que ella tenía por la tierra de Monte Grande que cuando comience sus trayectos y sus viajes por el mundo hay que plantear que llevaba una bolsita con tierra de Monte Grande a cada lugar donde ella iba para recordar su terruño natal. Aquí la vemos haciendo la primera comunión, nuevamente una familia cristiana. En los años en que estuvo en Monte Grande va a aprender a leer, va a aprender a escribir, se va a familiarizar con la naturaleza. La naturaleza es muy fundamental en su historia, el contacto con la naturaleza, con su especie. A los 4 años se cuenta que ella recitaba versos para las fiestas patrias. Y en 1900, partiendo el siglo XX, va a ingresar a la Escuela Superior de Niñas de Vicuña, donde solo va a permanecer 4 meses. ¿Qué ocurre en ese lugar? La verdad que va a ocurrir un punto de inflexión fundamental en su historia y un momento que la va a marcar en forma decisiva. Injustamente sus compañeras la van a acusar de haberse robado unos libros y la verdad que va a ser un episodio bien terrible donde la van a llamar ladrona, donde la van a empujar, donde la van a violentar, donde la van a apedrear. Todo esto además con bastante convivencia, hay que decir, de la directora del liceo. Por lo tanto, doña Petita decide retirar a Gabriela del colegio. Y de ahí en adelante Gabriela deja de tener educación formal. Gabriela se transforma en una verdadera autodidacta. Y eso es bien significativo para tener en cuenta entonces en su biografía. ¿Quién le va a enseñar? Va a estudiar en la casa y su hermana Emelina va a ser su profesora. Por lo tanto, la influencia de Emelina va a ser fundamental en la decisión de nuestra querida Lucila de dedicarse a la enseñanza. Y comienza su formación docente en 1904 como profesora ayudante en la Escuela de la Compañía Baja en La Serena. Y empieza también a colaborar en distintos periódicos de la zona norte, la zona de Coquimbo, por ejemplo, el periódico El Coquimbo, el periódico La Voz del Elqui, donde va a tener una postura bastante irreverente, una postura bastante políticamente incorrecta. Era una niña de menos de 18 años hasta el momento. Va a entablar una relación también con Bernardo Sandón, un amigo de ella que le va a prestar su biblioteca y va a lograr ella leer todo lo que pudo en la biblioteca, la verdad, de Bernardo Sandón. En 1905 va a continuar en la compañía haciendo clases durante el día a los niños y, muy importante, durante la noche a los obreros. Por lo tanto, su vocación para la enseñanza es absolutamente decisiva. Y para poder seguir cursos regulares de profesora, intenta ingresar a la Escuela Normal de La Serena. Las escuelas normales son basadas en un modelo francés que son la base de lo que es la formación de profesores para la educación primaria, ¿ya? Admitida en un principio, su solicitud finalmente va a ser rechazada por el capellán de esta escuela, don Manuel Munizaga, quien va a cuestionar las ideas algo socialistas y paganas, cuando veremos que ella no era socialista, la verdad, vamos a ver que es más bien de un centro cristiano, Gabriela. Por estar en contra entonces Munizaga de los escritos que ella planteaba en los diarios del norte. Quiero ponerles un extracto de uno de los más famosos artículos que ella va a publicar en La Voz del Elqui en marzo de 1906, que se llama La Instrucción de la Mujer. La Instrucción de la Mujer, dice ella, es una obra magna que lleva en sí la reforma completa de todo un sexo. Porque la mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula que no atrae a ella sino la burla. Porque deja de ser esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física y acaba por llenar de fastidio esa vida en que la contemplación acaba.
porque la mujer instruida deja de ser ese ser desvalido que, débil para luchar contra la miseria, acaba por venderse miserablemente si sus fuerzas físicas no le permiten ese trabajo. Instruir a la mujer, dice Gabriela, es hacerla digna y levantarla. Abrirle un campo más vasto de porvenir es arrancar a la degradación de sus víctimas. Entendamos, La Serena era una provincia bastante católica, bastante clasista también. Ella tenía 17 años cuando escribe esto, por lo tanto muy avanzada, está haciendo un pensamiento crítico sobre la igualdad de género en los diarios. Menor de edad, se considera, por lo tanto, incapaz relativa. Recordémonos que las mujeres eran consideradas incapaces relativas hasta entrado el siglo XX. Insolente, debe ser castigada y en ese sentido no se le permite entrar a la escuela normal en La Serena. Pero va a seguir su carrera como inspectora, en este caso del Liceo de Niñas de La Serena, después se va a ir a La Cantera, después se va a ir a Los Cerrillos, Camino Valle. Y ya el literato Carlos Soto Ayala, a principios de siglo, la va a incluir en su antología Literatura Coquimbana. O sea, ya va a empezar a ser importante dentro de las escritoras de la zona norte de nuestro país. El periódico La Constitución de Ovalle publica el poema Rimas, donde por primera vez ella va a utilizar el seudónimo, no de forma ya absolutamente definitiva, que lo veremos que es el año 14, pero ya sí en este momento, a principios de siglo, donde primera vez en rima ocupa el seudónimo de Gabriela Mistral. Por lo tanto, bien importante plantear, los primeros reconocimientos a la obra literaria de Gabriela Mistral ocurren absolutamente de forma paralela a su ascenso en la carrera de maestra. Y Gabriela va a ser una mujer totalmente autodidacta, como les planteé, que debió crear su identidad, debió crearse a sí misma, no tenía redes de apoyo y en el fondo va a surgir en el espacio público por su propio mérito. 1910 rinde exámenes de competencia en la Escuela Normal de Santiago para validar sus estudios y para obtener finalmente el título de maestra primaria. Pero ¿qué pasa? Y esto va a ser una tónica a lo largo de su vida. Esto le va a costar la rivalidad de sus colegas, ya que ese título, como les digo, lo va a conseguir mediante la convalidación de sus conocimientos y experiencias sin haber concurrido al famoso Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que era en el fondo la institución de educación encargada de formar profesionalmente al profesorado de la educación secundaria, de la educación media. Ella no va a estudiar en el Instituto Pedagógico, eso se lo van a sacar en cara a lo largo de su vida en Chile, sí. 1911, con 21 años, designada profesora interina de labores, dibujo, higiene y economía doméstica en el Liceo de Traillén, en la zona de la Araucanía. Y trabajaba, hay que decir, ella para poder mantener a su madre, para poder mantener a su hermana Emelina, que ya tenían más edad y la verdad que ya no podían trabajar. Nuevamente, el recibimiento no va a ser el esperado. Los colegas la cuestionan, tal como ocurre en otros lugares de su país, por carecer de estudios sistemáticos en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Pero su contacto en la Araucanía por primera vez con el pueblo mapuche es absolutamente decisivo. Dice en un escrito haber observado el problema de reparto de tierras. Y dice que a su juicio los indígenas saben amar su tierra más que nadie. Fue el primer contacto con este grupo y en el fondo va a realizar una crítica muy adelantada a su tiempo. En Traillén también van a comenzar el recorrido de 11 años dedicada a la enseñanza chilena en Antofagasta, Los Andes, Punta Arenas, Temuco y Santiago. Y los escritos que había realizado un mes antes de llegar a la zona de la Araucanía, en Traillén, son artículos de prensa donde, como yo les cuento, aboga por una mejor situación de la mujer y también de los niños, que va a ser muy fundamental en su obra. Aboga por la instrucción primaria obligatoria. La instrucción primaria obligatoria finalmente se establece en Chile cuando, 1920, con el León de Tarapacá, don Arturo Alessandri Palma se establece. Por lo tanto, muy visionaria, muy vanguardista. Pide derecho a voto a las mujeres. ¿Cuándo es el derecho a voto a las mujeres? 1949, por lo tanto ya faltaba bastante. Fuertes críticas realiza el mundo político de esos años, que es el mundo que se conoce como el período parlamentario en nuestro país, de 1891 a 1920, el parlamentarismo chileno. En un país donde el analfabetismo, la verdad que causaba estragos, más del 60% de la población era analfabeta. Y la famosa cuestión social, que era la situación de las clases más desfavorecidas de la zona
del campo de nuestro país, sobre todo de los obreros que se iban a trabajar al norte, a la zona del Salitre, llamaba profundamente la atención de los intelectuales en ese momento. Se hicieron duras críticas, de las cuales Lucila formó parte, en relación a las obras y a las actividades que se hicieron en torno al primer centenario de la independencia de nuestro país en 1910, donde básicamente las clases más bajas estuvieron ausentes. Fue una fiesta de la élite. Las clases bajas vivían, estaban aquejadas por enormes problemas socioeconómicos y la joven Lucila no va a ser ajena a estas problemáticas, por lo tanto va a ser una verdadera misionera de la educación. 1910, este mismo año, comienza a escribir sus famosos sonetos de la muerte. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. ¿Y de dónde vienen sus famosos sonetos de la muerte? En este poema va a resumir el sentir del rechazo y a la vez la tragedia sentimental de su frustrada relación con un funcionario de ferrocarriles que era don Romelio Ureta. Romelio Ureta, lo habrán escuchado, fue su primer como gran amor de juventud. Puso fin a su vida lamentablemente el año 1909, no por razones relacionadas con Gabriela, sino que por otras razones. Pero en el fondo, ella en sus sonetos de la muerte, con su estilo erótico y religioso de esta mujer que llora al muerto, va a convertir el sufrimiento en poesía. Pero ella quiere volar lejos. Y en 1912 le escribe una carta nada más y nada menos que a Rubén Darío, que se encuentra en París, era el director de la revista Elegancias de París, y le pide que le publique 2 de sus trabajos. Y de hecho, en 1913, un año antes de que parta la Primera Guerra Mundial, la revista va a imprimir en París el poema Ángel Guardián y el cuento infantil La Defensa de la Belleza, que van a ser sus primeras publicaciones en el extranjero. Es bien interesante plantear que todos los primeros libros de Gabriela Mistral van a ser publicados primero en el extranjero y luego en Chile, lo que también nos hace sentir un poco, nos explica el sentimiento que había en Chile en relación a ella y esta incomprensión tan marcada y tan aguda que fue muy fundamental para ella. Su consagración literaria viene en Chile en 1914, el año en que parte la Primera Guerra Mundial, el año en que gobierna don Ramón Barros Luco. El 12 de diciembre del 14, a los 25 años, obtiene el primer premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales organizado por la FECH, por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en Santiago, por su poema Sonetos de la Muerte con el seudónimo ya de Gabriela Mistral. Ella presentó 3 poemas muy distintos, cada uno con un seudónimo distinto. Uno con el seudónimo de Alma, otro con el seudónimo de Soledad y otro con el de Gabriela Mistral. Y va a triunfar con Sonetos de la Muerte, se le hace entrega una flor natural, de una medalla de oro, una corona de laurel. El jurado estaba formado por lo más selecto de la intelectualidad de esos años, por don Manuel Magallanes Moure, fundamental, por Miguel Luis Roquant y por Armando Donoso. Durante la ceremonia, esto es interesante, Gabriela se mantiene en el anonimato, no quiso pasar a recibir el premio, quiso mantenerse, como les digo, sin ser reconocida y irrumpe, como les conté, en el espacio público, por lo tanto, sin redes de contacto. Y desde entonces, desde 1914, ya de forma definitiva, va a adoptar el seudónimo Gabriela Mistral en honor a 2 de sus poetas favoritos: el italiano Gabriel D'Annunzio y el occitano Frédéric Mistral. Los Juegos Florales también van a servir para que ella inicie una relación epistolar romántica con el escritor Manuel Magallanes Moure, que era un hombre casado, ¿ya? Pero él estaba absolutamente impactado por el talento de Mistral y comienza a enviarle cartas y iba a ser una relación epistolar que la verdad que se va a transformar en sentimientos más profundos, porque ella de cierta forma se enamora de Manuel Magallanes Moure, va a eliminar gran parte de las cartas porque puede considerar que esto se puede ver como un adulterio. Pero en algunas que él mantuvo se muestra este amor prohibido, rechazando además los intentos de Gabriela de encontrarse. Pero también refleja algo muy particular de ella. Ella fue una mujer muy insegura, nunca se sintió bonita, se sentía fea, se sentía torpe, deforme, complicada. Ella misma iba contándole esto a Manuel Magallanes Moure. La relación va a durar 7 años en forma de carta. Se van a encontrar solamente en Santiago el año 21, cuando el hechizo básicamente se rompe, pero van a mantener una amistad hasta el año 1922, que es el año que ella abandona nuestro país. ¿Quién va a ser su mano derecha, su amigo filial y quien va a ser decisivo también posteriormente en el Premio Nobel de Literatura?
el abogado, político y profesor de castellano del Partido Radical, don Tinto, don Pedro Aguirre Cerda, que el año 38 va a llegar a gobernar nuestro país, pero que ella lo va a conocer el año 16 en Pocuro, cercano a los Andes, y van a estrechar vínculos de amistad. Después de haber vivido en Antofagasta el año 18, va a irse a Punta Arenas, al extremo sur de nuestro país. Ella, la verdad, que no le gustaban los climas tan fríos. Ella siempre buscó el sol, una zona más bien primaveral. Va a dirigir su primer liceo en Punta Arenas. Tenía una misión en Punta Arenas. Básicamente, la mandaron a una de las ciudades más australes de Chile con una tarea específica, la de chilenizar un territorio donde el extranjero superabundaba. ¿Y quién le había hecho el encargo para irse a Punta Arenas? Nada más y nada menos que su amigo Pedro Aguirre Cerda, que ahora formaba parte, lo vemos aquí arribita, del gabinete del presidente parlamentario Juan Luis Sanfuentes. En Punta Arenas se va a enterar ella y va a tener una enorme crítica hacia todo lo que fue el exterminio de la población Selkman entre los años previos. Y también va a estar en ese lugar y va a tener un apego a Punta Arenas por la relación que tuvo de amistad, de confidencialidad con la pintora, escultora, ilustradora y educadora de origen magallánica, Laura Roddick, que vivía en la ciudad de Punta Arenas, que va a ser una de sus mayores amigas y una de las secretarias más importantes que va a tener en su vida. Como no soportaba el clima frío, va a pedir un traslado y en 1920 la mudan a Temuco. Y durante su estancia nuevamente en la zona de la Araucanía, como directora del Liceo de Niñas de Temuco, va a conocer a un joven Pablo Neruda, un Pablo Neruda que hasta el momento se llamaba Neftalí Reyes, todavía no adaptaba su seudónimo. Y Pablo Neruda siempre va a recordar que fue Gabriela Mistral quien la hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre la escritura de Neruda. Aspiraba posteriormente a eso un nuevo desafío después de haber dirigido, dice ella, institutos de no muy buena calidad. El año 21 gana el prestigioso puesto de directora del Liceo número 6 de Santiago, pero nuevamente no va a tener un buen recibimiento. Los profesores le reprochan su falta de estudios profesionales, primeramente en las escuelas normales, posteriormente en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y ella desea en ese minuto comenzar a viajar por el mundo. Esto se transforma en una tónica en estos años, un sueño que va a lograr cumplir. Y si uno se fija en las fotos, hasta antes de 1922 vemos una Gabriela Mistral siempre bastante triste, siempre sin una sonrisa en el rostro. Y la verdad es que desde 1922 en adelante, cuando comience su viaje a México, su semblante va a cambiar y vamos a ver esta Gabriela Mistral luminosa, sonriente, muy conforme y muy contenta en su elemento con lo que está realizando en México. ¿Y qué es lo que fue a hacer a México? Parte en junio de 1922, en compañía de Laura Roddick, de su amiga, en el vapor Orcoma, invitada nada más y nada menos que por el ministro de Cultura de México de esos años, del presidente Álvaro Obregón, don José Vasconcelos, a quien le habían recomendado a Mistral como lo mejor que había en Chile, para realizar una verdadera movilización general en favor de la enseñanza rural. Y le van a designar a una profesora mexicana que es Palma Guillén como secretaria de Mistral, y Palma Guillén junto a Laura Roddick también se va a transformar en una amiga muy íntima y en una confidente y una secretaria fundamental en su vida. Aquí la vemos a ella sonriendo en su estancia en México. Mientras estaba en México se publica su primera gran obra, Desolación. Su primera obra maestra aparece en Nueva York. Recordemos que las primeras obras no aparecen en Chile en 1922, publicada por el Instituto de la España, iniciativa de su director Federico Donís. Y la mayoría de los poemas que aparecen en Desolación los había escrito alrededor de 10 años antes, cuando estaba en la zona de Coquimbo. La publicación de Desolación fue decisiva. La verdad que le va a dar a Mistral reconocimiento y prestigio internacional, por lo cual empieza a ser considerada como una de las mayores promesas de la literatura latinoamericana. Y aquí le vemos el recibimiento que tiene en México, donde va a trabajar para el gobierno mexicano en la conformación de un nuevo sistema educativo que se estaba realizando en esos años, un modelo que hay que decir que se mantiene casi en su esencia en México hasta nuestros días, con algunas pequeñas reformas. En el momento que toca suelo mexicano, le impresiona la amplitud del movimiento en el cual ella se encuentra inmersa.
Ella, que proviene de un país de lentos avances, sobre todo en materia educacional, en materia de los derechos de la mujer, se halla en el epicentro de un gran tornado. Vasconcelos siempre va a decir que se robó lo mejor de Chile, que la verdad que haberse llevado a Mistral fue lo mejor que podría haber hecho. Y la reforma de la escuela campesina que ella va a realizar toca las fibras más íntimas de Mistral, lo rural, lo campesino, lo popular, lo indígena, la lectura como medio preferencial, la creación de bibliotecas, es decir, justo al revés de la pedagogía tan vituperiada, podríamos decir, que estaba ocurriendo en ese momento en suelo chileno. Y ella sabía claramente la importancia de la misión que les estaba siendo encomendada, alcanzaba a vislumbrar lo que esta cruzada, lo que esta reforma, lo que esta revolución educacional estaba significando en el país del norte. Aquí la vemos con el presidente Álvaro Obregón, aquí en algunos de los liceos que tuvo que visitar y también junto a las autoridades de México. El cometido inicial era simple. ¿Qué es lo que le pidió Vasconcelos? Básicamente le dijo, tienes que dar a conocer la literatura chilena. Al poco tiempo le va a pedir que prepare un libro de lectura para mujeres, el famoso que vemos aquí, Lectura para Mujeres, que se van a imprimir 20.000 ejemplares en su primer momento, y la va a enrolar en los trabajos de enseñanza rural indígena, donde la importancia de la lectura, tanto en su modalidad silenciosa en la biblioteca, como en su modalidad colectiva en la aldea, que esto es bien interesante, el concepto de aula abierta, de estudiar y de aprender en contacto con la naturaleza, van a ser destacados aportes que Mistral va a introducir esos años. Los registros tanto de Mistral como de sus contemporáneos resaltan que ella puso realmente su cuerpo y su alma en esta misión, se sintió realmente, como yo les digo, en su esencia, en su elemento. El cambio de escenario de actividad en relación a Chile fue decisivo, se sentía en lo suyo, se reencontró en México con el sentido de la vida. Viaja por zonas rurales, conoce la realidad del mundo indígena, viaja en tren, se sube en los primeros aeroplanos con bastante valentía en lo que es México en esos años y vive este periodo con una intensidad sin igual. Su tarea era diversa y desafiante, pero ella estaba a la altura y ella sabía lo que tenía que hacer. Una sensación de realización, de plenitud, figura en ella del año 22 al año 24. En cierto modo se reproduce este reencuentro de ella con la pedagogía, con esa auténtica pedagogía con los niños. Y aquí la vemos entonces muy sonriente junto a un grupo de acompañantes mexicanas. El gobierno de México inaugura la escuela Hogar Gabriela Mistral, una de las más importantes de la capital azteca. Y México va a ser su primera escala en su viaje por todo el continente americano, a partir de lo cual se va a volver simpatizante de lo latinoamericano, de América como un solo gran país. Pensaba la región como un gran país, sobre esto va a escribir en su poema Cordillera, recordémonos el apego que tenía por la cordillera Los Andes. Estando ya en México en 1923, comienzan de a poco los reconocimientos en Chile. El Consejo de Instrucción Primaria, propuesta al rector de la Universidad de Chile, don Gregorio Munátegui, le va a conceder el título de profesora de castellano. Hasta el momento tenía solamente el cargo de profesora de educación primaria. Perdón, ahí. En 1924 viene la publicación de su segunda gran obra, que es Ternura. Nuevamente no va a ser publicada en Chile. Ella viaja por primera vez el año 24 a Europa y va a ser en Madrid, donde su libro más conocido va a ser publicada, una novedosa poesía escolar, donde renueva los géneros tradicionales de la poesía infantil, las canciones de cuna, las canciones, las rondas, los arrullos, desde una poética muy austera, muy depurada. Ese mismo año 24 va a conocer por primera vez Estados Unidos, y es en el libro Ternura donde aparece el famoso piececitos de niños zulosos de frío, cómo os ven y nos cubren, Dios mío. La verdad que es una voz femenina que habla sobre la frustración de los niños más desfavorecidos, de las clases más desfavorecidas de su Chile natal. Ella, después de irse a México, va a volver a Chile solamente en 3 ocasiones. El año 25, el año 38 y el año 47. El año 25 primeramente visita Brasil, Uruguay, Argentina, donde va a ser absolutamente agasajada. Llega a fines del gobierno
del primer gobierno de don Arturo Alessandri Palma, cuando ya empiezan las maquinaciones del coronel Carlos Ibáñez del Campo por llegar a la primera magistratura. De hecho va a llegar al poder el año 27. Pero el año 25 el gobierno de Chile la va a distinguir con una jubilación por decreto ley como caso excepcional en mérito a sus trabajos literarios. Por lo tanto, de a poquito vamos viendo cómo se le reconoce en su país. Va a trabajar en escuelas, va a difundir textos en América y en Europa, donde se ve reflejada su filosofía pedagógica. ¿Cuál era su filosofía pedagógica? La verdad que Gabriela Mistral, si yo les digo que es cristiana, sí, pero prácticamente en sus prácticas era bastante, podríamos decir, casi budista. Era una mujer que meditaba todos los días, era vegetariana, tenía una gran influencia de pensadores como el uruguayo José Enrique Rodó y el bengalí Tagore, decisivo, un hindú decisivo en todo lo que es la literatura. Creía en la enseñanza al aire libre, la importancia de crear comunidad entre el alumnado, las madres y los obreros, se interesaba tanto en el niño como en el adulto, abogaba por un equilibrio entre la cultura europea y la cultura americana, se preocupaba de la importancia del arte, del aula de clase, y promovía, que esto es lo que quiero resaltar, un concepto religioso en la educación como una vía para acercarse a Dios. Ella va a decir en innumerables oportunidades que la educación es el mejor camino para conocer finalmente a Dios. 1925, un año decisivo en su vida personal, cuando nace Juan Miguel Godoy, su sobrino. Recordemos que ella tenía este hermano Carlos, su hermano por parte de padre, y su hermano en el fondo le va a entregar este niño. Ella residía en Francia en ese momento y recibe la custodia de su sobrino y lo va a criar como si fuera su propio hijo. Ella siempre quiso ser madre. Solamente dice que pide como condición de que no le pidan el niño de vuelta, la verdad, y junto a su secretaria mexicana Palma Guillén van a conformar una verdadera familia junto a Yin Yin, que es el nombre por el cual es más conocido el hijo de Gabriela, una de las figuras más influyentes en su vida. 1926 viaja al viejo continente, viaja a Europa, designada por el gobierno de Chile para servir como secretaria de una de las secciones de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones fue este organismo internacional que se creó después de la Primera Guerra Mundial, el año 18, el año 19 más bien, con el fin de evitar una futura guerra de las características de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Evidentemente después vino la Segunda Guerra Mundial y todo esto quedó truncado, pero es una especie de Naciones Unidas post Primera Guerra Mundial, de cierta forma. Ella va a trabajar en la Secretaría del Instituto de Cooperación Internacional de la Sociedad de las Naciones en Ginebra y también va a fundar el Instituto de la Colección de los Clásicos Iberoamericanos, que se encargaba de difundir las tradiciones de los textos franceses, de los libros más representativos de Latinoamérica. Ese mismo año 1926 va a escribir el manuscrito La imagen de Cristo en la escuela. Nuevamente estas tónicas que se van repitiendo en ella, publicada por el diario El Mercurio, donde escribe oraciones para que los alumnos la reciten antes de iniciar la jornada de clase. Aquí la vemos el año 26, en Europa, junto a su media hermana Emelina y a su secretaria mexicana Palma Guillén. Diciembre del año 27... escribe desde París un artículo abogando por los derechos del niño. Los derechos del niño y los derechos de las mujeres van a ser las reivindicaciones más importantes de Gabriela. Se traslada a vivir a Provenza, Francia, de ahí viaja a París, a Ginebra, a Roma por reuniones de trabajo. Ya el año 27 tenemos la dictadura de don Carlos Ibáñez del Campo y el presidente Ibáñez del Campo le va a suspender su pensión de maestra. Y esto la verdad que le va a generar a ella un rencor hacia este personaje. Si bien vamos a ver con Florencia que el año 54 viene a Chile en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, pero le van a forjar carácter a ella, le van a forjar desconfianza hacia algunos grupos y hacia algunas personas. Le cuesta perdonar, es bastante, como yo le digo, rencorosa, las heridas que han marcadas en su corazón y de cierta forma la persiguen. Por lo tanto, de aquí en adelante su vida va a ser bastante errática, una errantía que va a fluctuar entre América y Europa, dictando numerosas conferencias en Europa, en América Central y también en Estados Unidos. El año 1931 va a ir a Puerto Rico como parte de un tour
por el Caribe y América del Sur, y en Puerto Rico va a conocer al general Augusto Sandino, nicaragüense, quien estaba en contra de la intervención norteamericana en la zona de América Central desde 1912. Mistral apoya a Sandino, nicaragüense, y de hecho él la va a nombrar benemérita del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en Nicaragua. Va a dar numerosos discursos en todas las grandes universidades de América Central. Y el año 32, cuando se inicia el segundo gobierno del León de Tarapacá, el segundo gobierno de don Arturo Alessandri Palma, va a iniciar su carrera consular y va a ser nombrada la primera mujer chilena en desempeñar la labor de cónsul en el extranjero, absolutamente entonces adelantada a su tiempo. Comienza las labores en Nápoles, sin embargo, ¿qué ha pasado? 1922 llega Benito Mussolini con su filosofía fascista. Ella era completamente antitotalitaria, le cargaba a la extrema derecha y le cargaba al marxismo. Hay que clasificarla más bien en un centro cristiano a ella. Además de declararse antifascista, Mussolini no aceptaba diplomáticas de sexo femenino, por lo tanto no puede quedarse en Italia y se va a España. Como cónsul entonces, con su propio bolsillo va a pasar, la verdad, momentos difíciles en España porque tuvo un altercado ahí con algunas cartas que se filtraron donde había hecho algunos comentarios negativos a algunos personajes, la verdad, españoles, y va a ser ascendida posteriormente a cónsul de segunda clase en Portugal en 1935. Y ese mismo año 35, siguiendo en Chile don Arturo Alessandri Palma, que va a ser bien cercano en ese sentido a promover todas las obras de Mistral, por ley del Congreso chileno se le designa cónsul de elección con carácter vitalicio, una iniciativa promovida por un grupo de intelectuales europeos como quienes, amigos de ella que ya se había hecho en Europa, Miguel de Unamuno, con el cual lo vemos acá arriba en la foto, Román Roland, entre otros. Durante 20 años va a trabajar como cónsul de Chile en países, o sea, en ciudades de Europa y de América, sencilla, austera, en las grandes recepciones se sentía incómoda. Su poesía va a ser traducida a numerosos idiomas, inglés, francés, italiano, alemán, sueco, entre otros, y va a tener una enorme influencia en escritores latinoamericanos como Pablo Neruda, como Octavio Paz, entre otros. Hay que entender que ella hablaba varios idiomas, aprendió a hablar varios idiomas. Evidentemente el español es su lengua materna y es la lengua en la cual escribe. Pero estando en Europa por tanto tiempo va a aprender francés, inglés, alemán e italiano. Esto le va a permitir tener amistades del nivel de Thomas Mann, del gran escritor alemán Thomas Mann, con el cual se carteaba en alemán, de toda la generación del 98, la generación intelectual española del 98, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Azorín, Baroja, va a tener influencia y va a ser amiga de Jacques Maritain. Maritain es fundamental en todo lo que es posteriormente la influencia en jóvenes chilenos que forman la Falange y posteriormente el Partido de la Democracia Cristiana. Va a conocer a Henri Bergson, va a conocer y va a ser amiga nada más y nada menos que de Marie Curie, Gabriela Mistral, Paul Valéry, entre otros. 1938, un año decisivo, el año en que verdaderamente finalmente llega al poder su amigo Pedro Aguirre Cerda, el primer radical en llegar al poder, y es el año en que se publica, yo les diría, la obra primordial de ella, la que en gran medida le da el Premio Nobel de Literatura, si bien son Desolación, Ternura, Tala y Lagar las obras más importantes. Tala es donde se encuentra la raíz de lo indoamericano, un verdadero canto a todo el continente americano. Y se va a publicar en Buenos Aires, nuevamente fuera de Chile, por intermedio de la Editorial Sur, dirigida por la escritora y amiga argentina Victoria Ocampo, que era muy cercana a ella. Y va a destinar, nuevamente vemos su generosidad de alma, el producto de la edición de Tala a las instituciones catalanas que abarcaron niños vascos durante la Guerra Civil Española. Estamos en pleno periodo entre 1936 y 1939 en que España se ve asolada por este conflicto fratricida que divide el país en dos. Reside, como yo les cuento, un breve periodo en Chile el año 38, va a Vicuña, Monte Grande, el año 39 va a regresar a Estados Unidos. Y es en Tala donde podemos reconocer otro de sus famosos poemas, Todas íbamos a ser reinas, de 4 reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad.
En este poema tan famoso refleja la autora cómo los sueños de cuatro amigas, sus cuatro amigas del Valle del Elqui, ya lo vamos a ver, se truncan y no pueden llegar a puerto. Ella era una mujer muy autoexigente, nunca consideraba que sus obras estuvieran listas, la verdad. Escribía en una tablita, aquí la vemos en un escritorio más bien posando para los periodistas, firmando cartas, leyendo cartas, pero ella tenía una tablita que llevaba todos sus viajes y escribía sobre sus rodillas en una tablita, muy constante en su trabajo, no esperaba la inspiración, sino que tenía un horario muy riguroso de trabajo. A fines de la década del 30 ya empiezan círculos literarios de distintos países a promoverla para el Premio Nobel de Literatura. Entre ellos está Pedro Aguirre Cerda, como ya les comenté, y la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós, que van a mostrar interés en respaldar su candidatura promoviendo la traducción de sus obras. Y lamentablemente en el mundo estalla una Segunda Guerra Mundial, mucho peor que la primera. Hasta el año 1942, Hitler va domina absolutamente el continente europeo y pareciera que va a dominar el mundo completo. Por lo tanto, ella tiene que irse de Europa y se va a ir a Brasil. El año 40 al 41 va a ser designada al consulado de Niterói en Brasil. Lo traslada finalmente a Petrópolis, que es un lugar muy hermoso, pintoresco, situado en las montañas. Recordemos su fascinación con las montañas, donde siempre era primavera, donde era una especie de fiesta permanente. Palma Guillén no va con ella, pero se mantiene presente, evidentemente, a través de las epístolas. En el ámbito de su intimidad, y aquí voy a cerrar mi parte, la verdad es que va a sufrir dos hitos bastante complejos en su paso por Brasil. Primeramente, ella era muy cercana, muy amiga del escritor austríaco Stefan Zweig. Stefan Zweig era un escritor de origen judío que había escapado de su Austria natal junto a su mujer Lot Allman y habían ido a Petrópolis a vivir y se habían hecho muy amigos con Gabriela Mistral. 1942, cuando él piensa que la Segunda Guerra la va a ganar Hitler, mientras vive en Petrópolis, pone fin a su vida Stefan Zweig junto a su mujer Lot Allman, quienes habían, como les cuento, huido de la persecución nazi. Pero peor aún que eso fue la muerte de su hijo, Yin Yin. La verdad que Yin Yin no pudo superar los profundos cambios. Él no quería irse de España, él no quería irse de Francia. Y en agosto del 43, un año después de la muerte de Stefan Zweig, va a poner también fin a su vida a los 18 años ingiriendo arsénico. Esto va a ser un duro golpe para Gabriela Mistral y va a dar inicio a una de las épocas más oscuras de su vida. Ella va a afirmar siempre que tenía muy malos amigos en Petrópolis, que una banda de negros, una pandilla xenófoba lo habría asesinado por ser demasiado blanco. Nunca pudo superar este dolor y la verdad que esto la va a liquidar a ella en lo psíquico. Se sintió culpable porque Yin Yin en algún momento le planteó que tenía intereses literarios como ella y ella le dijo que no le aconsejaba seguir la carrera de escritora porque era una carrera de muchos sinsabores. Va a estar prácticamente 9 días enloquecida, va a comenzar a alucinar, va a tener un momento muy complejo en términos de salud. Muy celosa de su intimidad, como yo les cuento, se va a mantener soltera Gabriela Mistral durante toda su vida, un hecho que era bastante excepcional en esos años. Por lo tanto, la mayoría de las relaciones de Gabriela Mistral hay que interpretarlas más bien a través de sus trabajos literarios o de sus epístolas. Va a lograr una comprensión de la muerte, pero del año 43 al año 45 prácticamente Gabriela no pudo escribir. Si no fuera por una maravillosa e inesperada noticia de la cual Florencia les va a contar en este momento, lo más probable es que ella se hubiese hundido por mucho tiempo. Ya, me quedo acá, Pete, me siento aquí nomás. Sí. ¿Me la vais pasando? Bueno. Bueno, voy a continuar entonces. Aló. Bueno, como contaba la Isabel, entonces, esta tremenda noticia que es el recibimiento del premio Nobel. Hay 3 aspectos importantes a considerar. Recordemos que el año 45 es el fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que busca el premio es un anhelo de paz. Y Gabriela representa muy bien eso, ya que es de América Latina y América Latina se mantuvo al margen de la guerra. Además, sitúa a Chile, por supuesto, en el mapa de los grandes intelectuales y América Latina también lo pone en el mapa de los escritores a nivel mundial.
Pero por sobre todo lo que hace el premio, y a propósito de lo que decía la Isabel de la muerte de Yin Yin, para Gabriela es un nuevo renacer en términos emocionales y en términos personales, ¿ya? El premio a la motivación para entregarle esta distinción fue su obra lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Gabriela recibe el 10 de diciembre el premio a manos del rey Gustavo XV de Suecia. Ella dice: por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas españolas y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenaria. Como bien decía la Isabel, Gabriela era una mujer bastante modesta. Ella no tenía que poner, si fue su traductora, que en el último minuto le consiguió este vestido negro de terciopelo largo hasta el suelo, el mismo vestido que va a usar Gabriela en el lecho de su muerte. Ahí está el video, que no se escucha mucho. La verdad que ese es el momento en que recibe el premio. Ahí se puede ver lo alta que es, una ceremonia muy formal. Que no se escucha mucho, la verdad. Era para que tengan una idea de la imagen. Gabriela es la primera mujer en América Latina en recibir el premio, la primera escritor, y es la segunda mujer en el mundo. Lo ganó antes una escritora americana. Ahí está Gabriela. No, y cabe también mencionar que ese mismo día le dieron el premio Nobel a Alexander Fleming, al creador de la penicilina, para que veamos lo importante de que era ese momento del año 45. En todo caso, el video está en sueco, no se preocupen, para ver las imágenes. Era como para poner la imagen. Para ver más bien las imágenes. No sé. Y le gustó tanto Suecia que se quedó alrededor de un mes en Suecia, conociendo diversas localidades. Vamos, ahora ahí. Bueno, aquí vemos algunas portadas locales de diarios chilenos. Gabriela Mistral obtiene para las letras latinoamericanas el premio Nobel. Como les decía antes, el premio representa no solamente la escritura chilena, sino que pone a América Latina en el mapa de los intelectuales. En Chile se enteran por la radio y, por supuesto, es un momento de mucha algarabía, de una fiesta. El Mercurio, el Premio Nobel de Literatura para 1945, se otorga a la poetisa chilena Gabriela Mistral en un título un poquito más formal. La Gabriela se merece el Premio Nobel. Es importante mencionar que hasta el Nobel, Gabriela tenía bastante rechazo en los círculos literarios chilenos, tanto por los hombres como por las mujeres. El feminismo de esa época estaba conformado por mujeres de clase alta, como Amanda Labarca, como Elena Cafarena, que miraban a Gabriela con bastante desdén. Y entonces lo que hace el premio es significarla, digamos. Vuelve a Estados Unidos por cuarta vez como cónsul en Los Ángeles y con el dinero del premio se compra una casa en Santa Bárbara. Recordemos que a Gabriela le gusta mucho el buen clima. El año 46 escribe gran parte de Lagar 1. Lagar 1 es un compendio de una poesía bastante sombría y lúgubre. Toca temas como la muerte, la fe, la naturaleza, y es el primer libro que se publica ya, digamos, en Chile después del Nobel. Es importante decir que la obra de Gabriela es una poesía, si la tuviésemos como que ahondar un poquito más, una poesía mística, metafísica. ¿Qué quiere decir eso? Es una poesía de una corriente filosófica muy profunda. Ella toca temas como la existencia, la vida, la muerte, la fe, la maternidad. Bueno, ahí lo vamos a hablar más adelante. En 1946 conoce en la Universidad de Columbia a Doris Dana, a una chiquilla que es 31 años menor que ella, tiene 28 años de edad en esa época, es escritora y bachiller, y con Doris va a ser una de las personas más importantes en su vida, en términos vinculares, y también Doris va a tener un rol muy importante porque va a ser la albacea de la obra de Gabriela y va a ser quien va a recopilar su obra a lo largo del tiempo. La foto, ahí,
Perdón, esa foto es una clásica foto arriba a mano derecha. Ya se ve, como decía la Isabel, antes Gabriela tenía un semblante mucho más sombrío, pero ya desde hace unos años atrás, en toda la foto la podemos ver sonriendo. Entre los muchos doctorados honoris causa que recibió destacan el de la Universidad de Guatemala, de California, de Los Ángeles y de Florencia. Podríamos decir que Gabriela Mistral tiene muchos cargos políticos, pero también tiene mucha distinción en términos académicos de las mejores universidades del mundo. ¿Ya? El año 50 se publica Poemas de las Madres y Pequeña Antología, que es un libro que habla de dos de los grandes temas que a ella la apasionan, que son la maternidad y la infancia. Recordemos que Gabriela no fue madre biológica, pero el tema de la maternidad y el rol de la madre es un tema que ella pone mucho en su escrito y lo toca desde el punto de vista del amor y desde el sacrificio. El año 51, estando en México, recibe Gabriela entonces el Premio Nacional de Literatura en Chile, 6 años después del Premio Nobel, lo que ratifica un poco que en el fondo a Gabriela la valían primero en el extranjero y luego en Chile. El dinero del premio lo destina a los niños del Valle del El, que es su zona tan querida. El año 52, Gabriela estudia Geografía, Flora y Fauna en Chile para preparar uno de sus últimos trabajos, una nueva obra, una oda a Chile, un poema a Chile. Y aquí cabe una pregunta muy bonita, que ¿qué misterio la unió con su gente a pesar de la distancia? Porque consideremos que Gabriela prácticamente no vivió en Chile. Y una respuesta bonita podría ser el amor por la tierra, tanto literal como simbólico, porque Gabriela quería mucho su zona, digamos, natal, del norte de Chile, pero quería mucho también a la gente de esa zona. Acá hay dos personajes que son bastante cercanos a ella, que es Frei Montalva y Radomiro Tomic, la Isabel ya habló de él. Es importante decir que ella era muy adelantada para los temas que le interesaban, como la suerte del campesinado y la reforma agraria. Voy a hablar un poquito más fuerte por la fiesta que hay ahí. Acordémonos que la reforma agraria se lleva a cabo 30 años después. ¿Ya? El año 53, Gabriela Mistral fue nombrada cónsul en Nueva York. Eso le permitió estar cerca de Doris. Esa foto aquí a mano izquierda es muy bonita. Es la portada de la revista Life. Ese nivel de importancia tenía Gabriela. Año 53. El año 53 también participa en la Asamblea de las Naciones Unidas, representando a Chile, interviniendo en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Recordemos que los grandes temas que ella, en el fondo, toca son la defensa de los niños y la defensa de la mujer. En septiembre del año 54, entonces, visita nuestro país. El presidente de esa época era Carlos Ibáñez del Campo. Como mencionó la Isabel, en el gobierno anterior Ibáñez del Campo había tenido un problema pero ella visita igual el país. Vamos a ver unas fotos ahora muy bonitas, porque la verdad que el recibimiento fue absolutamente maravilloso, muy inesperado. El cariño que le entregaron, ella no se lo esperaba. Este es el telegrama en el que se le hace la invitación, y viene a Chile con Doris Dana. Ella viene en la calidad de secretaria de Mistral. Es la única vez que Doris Dana viene a Chile. Doris no quería Chile porque consideraba que no valoraban a Gabriela como se merecía. ¿Ya? Aquí vemos, bueno, de partida en todas las fotos el semblante de sonrisa que tiene. Es tan importante la visita que incluso se declara ese día festivo. La escoltan patrullas de carabineros, guasos a caballo, escolares. Miren, por favor, la multitud de gente que la recibe. Esto es desde el balcón del Palacio de la Moneda. Incluso le hacen un arco de triunfo con flores frescas en la Alameda con España. Ahí está Gabriela sonriendo, saludando a niños, gente de todas las edades que la vino a ver, a rendir honores. Aquí están las fotos con el presidente en la Moneda. En septiembre del 54, entonces, la Universidad de Chile la honra con el título Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile. Es la primera vez que esta casa de estudio entrega esta distinción, otro título más para aclamar a nuestra querida Gabriela Mistral.
Visitó por última vez también el Valle del Elqui, su tierra natal. Antes hizo, miren también la cantidad de gente, un recital poético en el Estadio Nacional que también está lleno. Y aquí vemos fotos de ella con sus antiguas amistades familiares en el norte. Y esta foto es una clásica foto, una foto muy bonita de Gabriela con sus amigas de infancia tomando mate. A Gabriela le gustaba mucho el mate. Y estas chiquillas de estas fotos son quienes inspiran el tan bonito poema Todas íbamos a ser reina. De aquí sale la inspiración. Y la visita de Gabriela, bueno, va a Vicuña, ahí ya se ve un poquito más viejita, saludando a sus familiares, a sus amigos. Más fotos en Montegrande, el año 56 se le inaugura un busto de su amiga, que la Isabel ya habló de ella, Laura Rodic, la escultora. Y Gabriela promete volver, más no lo logra hacer porque ya estaba enferma. Vuelve a Estados Unidos, país sin nombre, como ella le dice, porque ella considera que no puede ser que solamente a un país se le diga América, sino a todo, digamos, el continente. Ella tenía una relación bastante ambivalente con Estados Unidos porque si bien vivió ahí mucho, era muy crítica de la cultura americana. Le propuso a Doris comprar una casa a nombre de las dos, pero finalmente se instalan en la mansión de la familia de Doris Dana en Long Island. El año 54 la Universidad de Columbia le otorga el doctorado honoris causa y el año 56 el gobierno de Chile le concede una pensión especial por ley. Aquí a mano izquierda se ve Gabriela en una foto como más suelta en su casa. Dicen que era bastante desentendida de los quehaceres de la casa que no le gustaba. Ya Doris Dana en esta época entonces empieza a ser consciente de que la existencia de Mistral es finita y empieza, como yo les contaba, un minucioso registro de su obra. La foto a mano arriba, a mano derecha, es una clásica foto también que es portada de este libro precioso que se llama Doris, vida mía, que es la relación epistolar de ellas dos, en la misma foto. Doris acumuló 250 cartas y miles de ensayos literarios que constituyen el más importante legado mistraliano. Esto ya es la vuelta en su residencia en Nueva York. Mistral tenía diabetes, problemas cardíacos, tenía ciertos problemas de orientación. Y luego de sufrir una hemorragia, finalmente ingresa al hospital de Nueva York el año 56 por un cáncer de páncreas. Esa es la razón de su muerte. El 2 de enero ya se entra en extrema unción, entran en coma y finalmente Gabriela Mistral muere el día 10 de enero del año 57 a los 67 años de edad. Era tan importante su existencia que al conocerse la ONU interrumpe la sesión en que estaban. Ahí está Gabriela en su lecho de muerte, como les contaba antes, con el mismo vestido que vistió el día que recibe el premio Nobel. Sobre el vestido tenía una cruz, que significaba en el fondo un poco lo cristiana que era. Su cuerpo es embalsamado. Aquí algunas portadas, unos títulos muy bonitos de la muerte de Gabriela, de diarios locales. Gabriela cruzó los umbrales de la eternidad. Arriba dice: Gabriela ya está cantándole ronda a los niños en el cielo. El 12 de enero se hace una misa en la Catedral San Patrick en Nueva York, a la que van más de 500 personas, incluyendo miembros de las embajadas y de importantes cargos políticos. En el testamento ella estipula que todo el dinero de la venta de sus libros de América Latina se destinen a los niños pobres de su tierra tan querida, Montegrande. Y el resto de las ganancias es para Doris Dana y Palma Guillén. El 18 de enero, entonces, del año 57, su cuerpo llega a Chile a bordo de un avión de la Fuerza Aérea y es recibida y velada en la Casa Central de la Universidad de Chile durante 3 días y luego sepultada en el Cementerio General de Santiago por 4 años. Miren, por favor, la cantidad de gente que la va a ver también en un ambiente muy formal. Aquí llegan también niños de distintas edades, pordioseros, gente sin zapatos, jóvenes, adultos, gente que nunca había tenido sino la posibilidad de entrar a la Casa Central de la Universidad de Chile y le van a rendir honores entonces a nuestra querida Gabriela Mistral. Tras su muerte se publican 3 libros que son
Motivos de San Francisco, Poema de Chile, que es por el cual ella tuvo que estudiar lo que habíamos visto antes, y Lagar II. Finalmente sus restos son trasladados a Monte Grande como ella quería y es en el fondo enterrada junto a su querido hijo Yin Yin. Doris Dana entonces permanece como su albaceda y su heredera universal hasta su muerte el año 2006 y luego la sobrina de Doris Dana, Doris Atkinson, quien se va a encargar de seguir recopilando la obra de Mistral. Recopila más de 40.000 documentos que hoy día están custodiados en los archivos de la Biblioteca Nacional. Es importante mencionar que falta incluso más de la mitad de la obra de Gabriela Mistral por conocer. El año 81, el rostro de Gabriela Mistral aparece en el billete de 5.000 pesos y luego el año 2009 la imagen es un poquito retocada. Ese mismo año el edificio La 10 de Diego Portales le cambian el nombre como el gran conocido Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM. Y vamos finalizando, estas son portadas de sus obras más importantes, o sea, de las obras en que se habla de la vida de Gabriela. Les había mostrado recién Doris Vida Mía. Locas Mujeres es una película que hizo María Elena Wood. Nos dimos una vuelta antes con la Isabel en el stand de la Catalonia. Hay varios libros por si les interesa comprar algo de Gabriela Mistral. En el stand 33 creo que también, en el Fondo Económico de Cultura también habían varias obras. Patricia Cerda, Lucila, que también lo tenemos acá, que habla de la vida de Gabriela Mistral. ¿Qué más? Les dejamos aquí, queridos, por si, bueno, a lo mejor quisieran sacar una foto de la bibliografía, en realidad, se las pongo de nuevo. Aquí películas, documentales, bibliografía, aquí, ahí está. Tú me dices cuándo va a pasar la imagen, ¿listo? Démosle. Y ahí está la otra. Los invitamos en este momento, si quieren, dar una vuelta por los stands, porque la verdad que estuvimos en algunos y hay mucho material. Siguen en base a los 80, a los 80 años, publicándose nuevas ediciones en relación a su vida y a su obra. Aquí les dejamos nuestros Instagram por si tienen preguntas, dudas, quisieran hacer algún comentario. Y son súper fáciles, Isabel Luchanz, Florencia Luchanz. Pero también les damos la posibilidad, si alguno quisiera preguntar, pasarles el micrófono, si quisieran tener alguna duda sobre la charla, de lo que hemos comentado hoy día, o en virtud del tiempo lo dejamos hasta aquí, como ustedes quieran. No sé si alguien me levanta la mano y yo feliz le paso el micrófono. Si no, como quieran, nos pueden escribir a nosotros personalmente y nosotros encantada de responderle entonces todo lo que sea en relación a esta gran mujer que nos honra de orgullo este año 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecerles el tiempo. A ustedes, sí, por supuesto.